Hoy quisiera compartirles una historia muy extraña que me pasó cuando era joven. No mencionaré mi verdadero nombre, pero pueden llamarme Basil. Todo esto sucedió a los inicios del año 2000, en la Ciudad de México. Yo en aquel entonces era un adolescente de 19 años. Transcurría la temporada de invierno, y recuerdo muy bien sucedió un viernes por la tarde. Me había ido a trabajar. Yo laboraba en el turno vespertino, pero a causa de falta de material en mi antiguo trabajo, regresé temprano a mi hogar. Yo vivía en la casa de mis padres, junto a mis hermanos. Así que al regresar a casa, me encontré con mi madre. La abracé y besé como siempre lo hacía. Me preguntó el por qué había regresado temprano. Solo contesté que por falta de trabajo. Después de eso, saliéndonos del tema, mi madre me comentó que ese día ella iba a preparar una cena familiar, ya que unas tías vendrían a visitarnos y se quedarían en la casa a pasar la noche. Yo me emocioné muchísimo, ya que cuando venían familiares, nos la pasábamos muy bien, jugaríamos lotería, contaríamos chistes y en verdad la pasaríamos muy bien. Así que mi madre me pidió la ayudara con la cena. Ella y yo nos pusimos a buscar todos los ingredientes, juntamos todo lo que ocuparíamos. Pero mi madre se dio cuenta que faltaban varias cosas y como la cena tendría un largo proceso de preparación, no le daría tiempo suficiente para ir al supermercado y regresar a casa a tiempo antes de que llegaran mis tías. Así que como yo tenía mi vehículo, le dije a mi madre que no se preocupara, que ella podría encargarme lo que necesitara y que yo iría al mini súper a hacer las compras para que se quitara un peso de encima y así ella adelantara parte de la preparación de la cena mientras yo volvía. Entonces mi madre me empezó a nombrar todo lo que le faltaba y me hizo una lista. Después fui a mi habitación, tomé mi abrigo y las llaves del coche, salí de la casa y me arranqué al supermercado. Conducí aproximadamente como 20 minutos. Todo estaba tranquilo por la carretera. No tuve inconveniente alguno al conducir. Finalmente llegué al mini súper. Me estacioné en el parqueadero. Bajé del auto. Tomé uno de los carritos del súper. Entré a la tienda y comencé mi recorrido por el mercado. Al ingresar, me di cuenta que no había muchos clientes, por lo que no habría tanta fila para pagar y podría regresar a casa lo antes posible. Durante mi recorrido en aquel mini súper, mi segunda impresión era que en el último pasillo del fondo carecía de iluminación. Todas las luces del pasillo estaban apagadas, pero no le tomé importancia alguna, por lo que volví a lo mío. Saqué mi lista y empecé a buscar los ingredientes por los anaqueles de la tienda, pero no pasó mucho tiempo cuando presté atención al pasillo de al lado y escuché claramente los quejidos de unos niños. Me asomé disimuladamente como si anduviera buscando productos. Los chicos parecían tener entre 10 y 12 años de edad. Después de un momento, se aproximó una mujer a estos niños. Aparentemente era su madre. Esta le preguntó a sus hijos si ya habían ido por un par de cebollas. Y yo sabía que el apartado de las verduras se encontraba en aquel pasillo del fondo oscuro. Los niños entre sollozos y sin razón aparente les brotaron las lágrimas. Dijeron a su madre que no habían podido ir a buscar lo que ella les había encargado. A lo que la madre se enfureció y con voz firme les preguntó el por qué. Y lo que más me extrañó de la discusión fue que uno de los chicos dijo con voz cortante: «Hay alguien en el pasillo de atrás. Se nos queda viendo y nos da miedo». A lo que la molesta mujer tomó de la mano a sus dos hijos y los llevó a aquel pasillo. Yo recuerdo que quité la mirada sobre esa mujer y sus hijos. Solo por un momento. Creo que no pasó más de un minuto cuando los tres, después de haberse adentrado en aquel pasillo, instantáneamente así como entraron, de inmediato salieron y para mi sorpresa decidieron abandonar el mini súper sin razón existente. Después de contemplar tal acción, decidí ignorar los hechos y continué con mis compras sin dejar de pensar qué habría pasado en aquel pasillo. Porque esa familia salió así rápidamente. Lo primero que vino a mi mente fue que tal vez habría un ladrón en aquel pasillo. Entonces, me di cuenta que los últimos artículos de aquella lista se encontraban en aquel pasillo oscuro. Yo, siendo escéptica,
Dejé mi carrito y me dirigí a aquel pasillo del fondo. Al llegar, asomé un poco la cabeza para ver si había alguien. Y efectivamente, aquellos niños tenían razón. Había alguien, pero no fue lo que yo me esperaba. Lo que se encontraba ahí era un hombre anciano de espaldas hacia mí. Me adentré al dichoso pasillo para conseguir las últimas cosas e irme a casa, y pensé que solo era un hombre de la tercera edad. ¿Qué podría pasar? Así que me di prisa. Busqué rápidamente por los anaqueles hasta que al fin encontré lo que necesitaba. Estaba a punto de retirarme de aquel pasillo, pero antes se hizo presente una voz muy rara. De hecho, era tan extraña que en mi vida había escuchado un tono de voz semejante. Era una voz cavernosa y muy tenebrosa. ¿Por qué estás aquí?, preguntó la tétrica voz. Estas palabras parecían provenir de aquel anciano. Para mi asombro, no me había dado cuenta que aquel anciano ahora se encontraba a mi lado, pero no tuve miedo. Pasaron 10 segundos cuando el hombre volvió a preguntar: ¿Qué haces aquí, Basil Trancy? Enseguida me di cuenta que el anciano sí se estaba dirigiendo a mí, y como dato curioso, es que en mi antiguo trabajo me solían llamar Basil Trancy, ya que yo me había inventado ese nombre. En ese momento no supe qué contestar. El hombre finalmente se dio la vuelta para verme a la cara. No tenía nada de extraño. Aquel anciano, de hecho, me sacó una conversación y entonces comenzamos a platicar. El hombre me preguntó cosas sobre mí. Por ejemplo, en dónde vivía, cuántos años tenía y dónde trabajaba. Yo acepto que tuve una plática bastante reconfortante con aquel anciano. Pero entonces, mi pequeño celular de teclas de la época empezó a sonar. Contesté. Era mi madre, preguntando que si ya iba de regreso a casa. Contesté que sí, que no tardaría en llegar, ya que estaba por salir del mini súper. Colgué y le dije al anciano que había sido un gusto conocerlo, pero antes de irme, el hombre me mencionó algo que al principio no tenía sentido. Jovencita, debes tener mucho cuidado y no andar sola por ahí, ya que el charro negro gusta de llevarse a muchachitas bonitas y solitarias como tú. Ten mucho cuidado, a donde quiera que vayas. En ese instante, nuevamente no le tomé mucha importancia. Me despedí. Al pagar, agarré las bolsas de la compra y antes de salir de la tienda, nuevamente me encontré a aquel extraño anciano. Se aproximó hacia mí con una sonrisa y como sería la última vez que lo vería, le di la mano en son de despedida. En eso, el anciano, en lugar de darme igualmente la mano, él decidió tomar mi mano y darle un beso. Me quedé sorprendida, ya que no me imaginé que él haría eso. Le abrí la puerta para que aquel hombre saliera y se fue. Enseguida salí de la tienda y me dirigí al parqueadero. Subí a mi auto y me puse en marcha de regreso a casa. Durante mi camino todo estaba tranquilo, salvo minutos más adelante, en la orilla de la carretera, en la grava a lo lejos, pude ver e identificar a una espeluznante figura. Era un enorme caballo negro, y sobre este iba su jinete, con una vestimenta de charro negro. Este portaba un enorme sombrero que cubría todo su rostro. Y lo más escalofriante de todo es que me hacía señas de que me detuviese, a lo que ni de loca lo iba a hacer. Vinieron a mi mente las palabras de aquel anciano. Yo sabía sobre la naturaleza de este personaje, a lo que pisé el acelerador, rebasando y dejando atrás a aquel jinete. Solo a lo lejos escuché el retumbar de una escalofriante carcajada. Intenté llegar lo más rápido posible a mi casa. Llegué y abracé fuertemente a mi madre, quien preguntaba si estaba bien, si me había pasado algo. Contesté que no. Decidí no contarle nada, para no preocuparla más.